5. La llama y la conciencia samsárica. Para comprender adecuadamente la enseñanza budista es preciso, pues, partir de la idea que tiene en vista la condición de un hombre para quien hablar del Atma Brahman, de un yo suyo inmortal, inmutable, idéntico a la suprema esencia del universo, no sería un hablar conforme a la realidad, yata bhutam, o sea, basado sobre un dato efectivo de la experiencia, sino un simple lucubrar, un hacer filosofía o teología. La doctrina del despertar quiere ser absolutamente realista y a partir del punto de vista real, o sea, quiere ser ciencia samsárica. El budismo procede a un análisis de tal conciencia y a la determinación de la verdad que le corresponde y que se comprendía en la teoría de la impermanencia y no sustancialidad universales, anatta. Mientras que en la lucubración anterior al budismo acerca del binomio Atma-Samsara, o sea, el yo inmutable sobrenatural frente a la corriente del devenir, cobraba prestancia el primer término, el sentido del Atma. La enseñanza de donde parte la ascética budista resalta casi exclusivamente el otro término, el samsara y la conciencia con él ligada. Este segundo término es considerado en todos aquellos caracteres de contingencia, relatividad e irracionalidad que sólo le pueden venir de la confrontación con la realidad metafísica ya directamente contemplada, realidad que por lo mismo está tácitamente presupuesta, por más que debido a razones prácticas no se hable de ella. Como verdad de primer grado del budismo, por así decir, está pues el mundo del devenir. Este devenir no tiene como sustrato nada que sea idéntico, sustancial, permanente. Es el devenir de la misma experiencia el que agota en cada uno de los contenidos y momentos de la misma. Carente de apoyo y de límite, este devenir acabará por ser concebido como pura sucesión de estados que se van generando unos a otros según una ley impersonal, como en un círculo eterno en el que podemos ver el equivalente del concepto helénico del siglo, de la generación, ciclos tes genesios y de la necesidad, hiklos tes einmarmenes. El término budista para designar determinada realidad, una vida individual o un fenómeno, es Kanda o Santana. Kanda quiere decir literalmente montón, cúmulo, en el sentido de un conjunto, una agregación, mientras que Santana quiere decir corriente. En el flujo del devenir se forman torbellinos o corrientes de elementos psicofísicos y de estados concatenados llamados Dhamma, los cuales tienen cierta persistencia mientras subsistan las condiciones que los han hecho convergir o agregarse, tras lo cual se disuelven y en el devenir, en el samsara, se formarán en otro punto análogos conglomerados tan contingentes como los anteriores. En tal sentido se declara, todos los elementos de la existencia son transitorios, todas las cosas carecen de una individualidad o sustancia, sabedama anattati. La ley de la conciencia samsárica se expresa con esta fórmula: Suñam idam atena va atanyena vati, vacío de yo o de lo que tenga aspecto de yo de sustancia. Otra expresión, todo es compuesto, sankata, donde compuesto equivale a condicionado. En el samsara solo existen estados condicionados de existencia y de conciencia. Este modo de ver las cosas vale tanto para la experiencia externa como para la interna. Hay que señalar que los Dhamma
los elementos primarios de la existencia en el budismo y cada vez más en las formas más tardías del mismo, equivalen a simples contenidos de la conciencia, no como abstractos principios explicativos supuestos por el pensamiento, como fueron, por ejemplo, los átomos de las antiguas escuelas físicas. Así, la doctrina del anatta, de la no sustancialidad, se volverá cada vez más empirista, más fenoménica en cuanto a conciencia externa, como aparece directamente el mundo externo. No vale decir, este objeto tiene esta forma, este color, este sabor, etc. Tras los datos sensibles no hay nada a lo que se deban referir. Como se diría en términos modernos, existe o es real solo el continuum de la experiencia vivida. Con coherencia, más aún podríamos decir con crudeza quirúrgica, el mismo punto de vista se adopta en lo que hace a la experiencia interna y de la unidad de la persona, como se pone en tela de juicio la legitimidad de hablar conforme a la realidad de una sustancia permanente detrás de cada uno de los fenómenos y aún más detrás de toda la naturaleza. Cualquería la teoría brahmánica, también se impugna la posibilidad de hablar fundadamente de un principio sustancial, inmortal e inmutable de la persona, como el Atma Upanishádico. También la persona, Sakaya, es Skanda y Santana, un agregado y una corriente de elementos y de estados impermanentes, compuestos, condicionados. También ella es Sankata, su unidad y realidad son puramente nominales, a lo más funcionales, lo que hace que se diga, así como cuando las varias partes de un carro se encuentran unidas, se usa la palabra carro. De igual manera, cuando se encuentran presentes los distintos elementos que constituyen la individualidad humana, se habla de persona. Como la conexión de las partes constituye el concepto de un carro, así la agregación o concatenación de estados da el nombre a un ser viviente. El carro es una unidad funcional de elementos, no una sustancia. De igual manera la persona y el alma, del mismo modo las palabras ser viviente y yo son solo una designación para el quíntuple tronco del apego, cuando las condiciones que han determinado la combinación de los elementos y de los estados cesan en ese tronco, la persona como tal, o sea, como esa determinada persona, se disuelve. Pero incluso en su duración no es un ser, antes viene un fluir, una corriente, porque el Santana se concibe como algo que no se inicia con el nacimiento ni se interrumpe con la muerte. La base positiva de esta manera de ver, por cierto, poco halagueña para cualquier espiritualista divagante, es que la única conciencia de la que puede hablar positivamente la mayoría de los hombres que pertenece al actual siglo, Shatabhutam, es la que ha llegado a ser y formada, o sea, determinada y condicionada por contenidos que empero son impermanentes. Conciencia y conocimiento son interdependientes. Estas dos cosas son conexas, no separadas, y es imposible distinguirlas e indicar su diferencia. En efecto, lo que uno conoce de eso es consciente, y aquello de lo que es consciente, eso conoce. Como no tiene sentido hablar de un fuego en general, pues existe solo un fuego de troncos o de estiércol o de leña o de hierba, etc. De igual guisa no se debe hablar de conciencia en general, sino de una conciencia visual o auditiva o olfativa o gustativa o mental, según los casos. Mediante el ojo, el objeto y la conciencia visual tiene origen lo visto, así para el oído, así para el olfato, el gusto y el tacto, lo mismo mediante la mente y las cosas, tiene origen lo pensado.
Estos estados sensoriales tienen pues origen en causas que no implican un principio substancial. Es en correlación con el cuerpo que surge la idea yo soy y no de otra forma. Causas que sin embargo son impermanentes. Vistas así las cosas, es evidente que queda excluida la idea de un atma, de un yo sustancial incondicionado. Precisamente por eso la conciencia está vacía de yo, porque es conciencia que surge siempre por un dato contenido sensorial, psíquico o mental, mas en general el yo real que cada uno experimenta, no el teorizado por los filósofos, está condicionado por nombre y forma. Esta expresión tomada por el budismo de la tradición védica designa al individuo psicofísico de lo que en este complejo es denso y material. Se dice que es forma, de lo que es sutil y mental, se dice que es nombre, existiendo entre una y la otra cosa una relación de interdependencia ligada a nombre y forma. El alma sigue los movimientos fatales de nombre y forma, y por esto, como veremos, angustia y temor pertenecen, según el budismo, al sustrato más profundo de toda vida humana y en general samsárica. En última instancia, conciencia individuada y nombre y forma se intercondicionan. Una cosa no es sin la otra, lo mismo que según la imagen de un texto dos mesas se mantienen en pie solo apoyadas la una en la otra. Esto equivale a decir que la persona es considerada como un todo funcional que no tiene el devenir como un accidente, sino como su misma sustancia. Un estado concluye y el otro comienza, y la sucesión es tal que se puede casi decir que nada precede y nada sigue. Todo esto vale como introducción general a la teoría de las cuatro verdades Ariya, Katani, Ariya, Sakani, y de la génesis condicionada, Paticca Samuppada. La teoría de la no sustancialidad, cual ha sido resumida hasta aquí, consiste en una visión fenoménica del mundo interior y exterior. Desde aquí se puede asumir el punto de vista de las fuerzas agentes para descubrir cuál es, siempre en términos de experiencia vivida, el sentido profundo y la ley interna de este fluir, de este sucederse de estados. Se presentan entonces las dos primeras verdades Ariya, que corresponden a los términos Dukkha y Tana. Ya aquí es preciso separar el meollo de la enseñanza budista de sus elementos accesorios y de sus formulaciones populares. No solo eso, sino que hay que lidiar con una terminología cuyo equivalente preciso es difícil trasladar a las lenguas occidentales. Además de que incluso en un mismo texto las expresiones a menudo cambian de significado. Si los términos de las lenguas occidentales modernas son rígidamente unívocos por estar basados máximamente en abstracciones verbales y conceptuales, en igual medida los términos de las lenguas orientales son plásticos porque se adecúan a la riqueza de un contenido vivido. El término dukkha se suele traducir por dolor, de donde el concepto estereotipado de que la esencia de la enseñanza budista es simplemente que el mundo es dolor, mas este es el aspecto más popular, exotérico, casi diría profano, de la doctrina budista. Cierto, no se puede objetar que dukkha en los textos se aplica a cosas que, como envejecer, enfermarse, morir, sufrir lo que no se desea y no tener lo que se desea, etc., pueden en general ser motivo de dolor, de sufrimiento. Pero, por ejemplo, ya la idea de que el nacimiento en sí sea dukkha debería dar que pensar, y aún más el que el mismo término sea aplicado a estados de conciencia no humanos, celestes o divinos, de los que no se puede decir que estén sujetos al dolor en el sentido común del término.
el significado más profundo, doctrinal y no popular del vocablo dukkha. Más que sufrimiento es estado de agitación, de inquietud, de conmoción. Vale pues decir que es la contrapartida vivida de lo que se expresa en la misma teoría de la universal impermanencia y no sustancialidad, del anicca y del anatta. Por esto en los textos dukkha, anicca y anatta, si no aparecen de plano como sinónimos, se encuentran unidos por una íntima relación. Esta interpretación se confirma si consideramos dukkha a la luz de su opuesto, vale decir, de los estados de liberación. Dukkha se nos aparece entonces como la antítesis de una calma impasibilidad, de una superioridad no solo ante el dolor, sino ante la alegría, como lo opuesto de la incomparable seguridad del estado en el que no hay ya inquieto girar, no hay ya ir y venir, y el miedo y la angustia han sido destruidos. Para entender de veras el contenido de la primera verdad de los Ariya Dukkha, más aún para aprender la sustancia más profunda de la existencia samsárica, hay que asociar a la noción de conmoción y de agitación la de angustia. Una raza que tiembla vio Buda en el mundo. Hombres que temblaban apegados a su persona, semejantes a peces en una corriente casi seca. Este mundo caído en la agitación, tal es el pensamiento que le vino cuando aún se esforzaba por conseguir la iluminación. De verdad este mundo ha sido vencido por la agitación. Se nace, se muere, se decae de un estado y se pasa a otro. Y de esta pena, de este decaer y morir, nadie conoce un respiro. Se trata pues de algo bastante más vasto y profundo que cuanto se pueda expresar con un término como dolor. Y ahora pasemos a la segunda verdad de los Ariya, la cual se refiere a Samuraya, es decir, el origen, de dónde se origina, de dónde extrae nutrimento y se afianza una existencia que se presenta como dukkha, como agitación, como angustioso devenir. La respuesta es tana, el ansia o trishna, la sed de vida que siempre se reaviva, que unida al placer de la satisfacción y que no cesa de calmarse ni aquí ni allá, es sed de placer sensual, sed de existencia, sed de devenir. Esta es la fuerza central de la existencia samsárica. Este es el principio que determina la anatta, o sea, la no aceidad de cualquier cosa y de cualquier vida, y cualquier vida mezcla la alteración y la muerte. La sed, el ansia, el ardor, según la enseñanza budista, se encuentra no solo en la raíz de cualquier estado de ánimo, sino también de la experiencia en general, de las formas de sentir, percibir y del experimentar que más parecerían neutras y mecánicas. Se da así el simbolismo sugestivo del mundo que quema. El mundo entero está en llamas, el mundo entero está consumido por el fuego, el mundo entero tiembla, todo está en llamas. ¿Y qué está en llamas? Arde el ojo, arde lo visible, arde el conocimiento de lo visible, arde el contacto del ojo con lo visible, arde la sensación que surge del contacto con lo visible, se trate de alegría, dolor o ni alegría ni dolor. ¿Y de qué fuego arde? Del fuego del deseo, del fuego de la aversión, del fuego de la obcecación. Y el mismo motivo se repite para lo que se escucha, lo que es gustado, tocado, olido o pensado. Lo mismo para el Panchakanda, el quíntuple tronco de la personalidad, forma corpórea, sentimiento, percepción, tendencias, conciencia. Esta llama no solo arde en placer, aversión y obcecación, sino también en nacimiento y muerte, en el decaer, en toda pena y sufrimiento. Tal es la segunda verdad de los Ariya, la verdad acerca del origen.
Para entenderla es preciso ir más allá del plano de la conciencia ordinaria. En efecto, todos concederán que el deseo es el resorte de gran parte de las acciones humanas, pero nunca jamás podrá captar intuitivamente que sea la sustancia de su misma forma corpórea, la raíz de su misma individualidad, la base de toda su experiencia, incluso de la que tiene un color y sonido diferente. Y lo mismo vale decir en cierta medida respecto de la primera verdad, porque ¿cómo podría alguien comprender que el sustrato de su misma alegría es dukkha, esto es agitación, sufrimiento, desvarío? Es el caso que estas dos verdades son ya en cierta medida de la otra orilla, o sea, se hacen evidentes solo a quienes, habiendo superado estado en que antes se encontraban, pueden aferrar objetivamente y en su integridad el sentido profundo del mismo. Respecto a esto, los textos presentan un símil sugestivo, el del leproso, quienes, excitados por el deseo, consumidos por la sed del deseo, ardiendo en la fiebre del deseo, gozan del deseo. Son como aquellos leprosos de cuerpos cubiertos de llagas, ulcerados, comidos por los gusanos que, despellejándose las llagas y haciéndose achicharrar los miembros, experimentan un goce enfermizo. Pero quien se librara de la lepra y se sintiera curado, sano, independiente, dueño de andar a donde quiera, éste entendería conforme a la realidad el placer morboso del leproso, y si alguien quisiera arrastrarlo en la fuerza a ese fuego de que goza el leproso, se debatiría con toda su alma por apartarse. Aparte de esto, ya el simbolismo de la llama y del fuego nos da un modo de entender aproximativamente la ley de la existencia condicionada y del devenir como ansia o sed. Por lo demás, trátese de la sed física o en general de la necesidad del alimento, el instinto empuja al organismo a saciarse asimilando y consumiendo lo que sea con tal de mantenerse. Mantenerse significa, empero, tener que sentir de nuevo, después sed o hambre, por la ley misma del organismo que se reafirma con cada satisfacción de la necesidad. Es así como en los evangelios se dice: quien bebe de esta agua siempre tendrá sed, pero quien bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed, mas aún esta agua se transformará en una fuente de agua que brota hasta la vida eterna. Más adecuado aún es el simbolismo de la llama y de los procesos de combustión. Se debe a Dalke una aclaración de este simbolismo al grado que nos hace entender el secreto de la vida samsárica. Al asimilar toda ansia a un fuego, el ser viviente se presenta no como un yo, sino como un proceso de combustión, porque en el plano de que aquí se trata no se puede decir que tenga ansia, sino que él mismo es ansia. Hay pues latente en cada uno una voluntad de arder, de transformarse en llama que consumirá la materia que sea. El combustible estimula esta voluntad, hace que el fuego intervenga en un proceso de combustión de donde resulta un grado más alto de calor, vale decir, una nueva energía con potencial de arder, de suscitar un nuevo incendio y así sucesivamente una y otra vez. Se puede hablar pues de un proceso que se genera y que se da pábulo a sí mismo en la llama, de guisa que cada momento representa un dado grado calórico que como tal es la potencialidad de una nueva combustión apenas se produzca el contacto con una nueva materia capaz de arder. Por eso en el texto ya citado, todo contacto, toda percepción, visión o pensamiento se consideran en términos de un arder. El fuego es el ansia que la voluntad conduce hacia este o aquel contacto, es el que dicha ansia se prende y se afianza, cebándose, por así decir, de sí misma y exacerbándose en el acto mismo de apaciguarse y de consumir el combustible.
El yo como Santana, como corriente, no es más que la continuidad de este fuego que se mantiene mortecino bajo las cenizas en cuanto le falta material para reavivarse con cualquier nuevo contacto. El proceso de la vida samsárica, pues es considerado como una llama vinculada a una materia ardiente o como llama que ella misma es materia. Los contactos se desarrollan a través del apego, upadana. Esto se refuerza en el ya mencionado quíntuple tronco que constituye la persona en general, organismo corpóreo, sentimientos, percepciones, tendencias, conciencia individualizada. Al arder potencialmente en estos troncos, la sed se desarrolla en cada uno de ellos a través de una serie de contactos con el mundo externo, el cual se presenta a la voluntad de arder y de existir ardiendo bajo la especie de un variado combustible que, sin embargo, tanto más acreciente el ardor, cuanto más parece aplacarla y satisfacerla. La teoría de la nata, del no yo, en tal situación tiene este sentido. El yo no existe fuera del proceso de arder, es este mismo proceso y en cuanto cesara incluso el yo, la ilusión de ser yo se derrumbaría. He aquí por ende la razón de la angustia y de la agitación primordial de que ya se ha hablado. He aquí el profundo hontanar del triple fuego de la sensualidad del odio y de la obcecación y de la misma voluntad que hace buscar otros mundos. Es en el afán donde el yo samsárico halla el apoyo sin el cual se hundiría. También en el sufrimiento y en la pena actúa una variante de este fuego escondido, de la voluntad de existencia y de confirmación de los seres condicionados que sin embargo conduce a una alteración cada vez más profunda. Sobre este cimiento la teoría budista del samsara ha podido potenciarse hasta la teoría de la instantaneidad o existencia instantánea, Kasana. Si la existencia y el sentido del yo están condicionados por los contactos, esta existencia debe resolverse en la serie de los mismos contactos. En tal sentido, hablando estrictamente, la vida es instantánea según la imagen budista de la rueda del carro, cuyos movimientos es desde luego continuo, se mueve o no el carro, con tal que toque siempre el suelo en un solo punto. De igual manera, la vida de los seres tiene solo la duración de un pensamiento. El ser del momento pasado ha vivido, pero no vive ni vivirá. El ser del momento futuro vivirá, pero no vive y no ha vivido. El ser del momento presente vive, pero no vivió ni vivirá. Este es el tiro de gracia asestado contra la teología brahmánica del Atma, pero aún prescindiendo de tales formulaciones extremistas que pertenecen a un periodo posterior, por coherentes que sean, este orden de ideas es tal que da al traste con la teoría de la reencarnación que nosotros hemos considerado en el hinduismo, que son en buena parte efecto de influencias exógenas. Ya se ha visto en el ínterin que la preocupación por saber qué fue o qué será después de la vida para Buda pertenece a la opinión o a la divagación. Es enfermedad, espina, llaga, zarza, tumor, laberinto, de modo que a priori todo interés por lo que respecta la hipótesis de la reencarnación debe quedar excluido. Como quiera, la idea de que esta conciencia persiste inmutable en el girar de las existencias mudables se tacha expresamente de falsa opinión no anunciada por Buda, propia de un espíritu vano, cosa en que está de acuerdo todo el conjunto de discípulos tras pregunta hecha por el príncipe Siddhartha. El argumento fundamental aquí es que no se encuentra en concreto ningún dato inmediato de la conciencia de que hayamos existido en el pasado. En segundo lugar, la naturaleza de la conciencia es condicionada y al ser condicionada sobre todo por nombre y forma, es inconcebible una continuidad real de conciencia, dado que nombre y forma mudan y dado que en la corriente se produce
kanda, o sea, agregados psicofísicos nuevos y diferentes. En realidad no es el mismo nombre y forma el que renace, cuando al apagarse una vida, nombre y forma, o sea, la individualidad, cesa. No ocurre que pase a existir en otro lado como el mismo agregado. Se ha de pensar más bien que es como un son de yaud que viene a la existencia sin que antes haya existido en otro lado, ni pasa a ningún otro lugar en cuanto deja de sonar. Existe ciertamente una continuidad, pero es impersonal. Es la continuidad del afán, de la corriente, de la voluntad de arder por ser, la cual, tras haber agotado casi como un combustible una vida, salta a aferrarse de otro tronco y a extenderse en este, mientras en los estadios intermedios permanece, como dice un texto, como llama que se tiene a sí misma por combustible, esto es como puro potencial calórico. En rigor habría que referirse a un continuum en el que tanto la absoluta diversidad como la absoluta identidad quedan excluidas. Un símil empleado en el de las llamas de las 3 vigilias de la noche. El hachón de la primera vigilia que al estar por extinguirse da fuego a otro hachón y a este luego a un tercero. Las 3 llamas no puede decirse que sean iguales ni distintas. Una ha encendido a la otra, una tiene el fuego de la otra, pero cada una es distinta de las demás. Es llama, vida, conciencia de un hachón diferente. Otro símil, la leche que se convierte en leche cuajada, luego mantequilla y luego queso. Se trata así de la misma sustancia, pero el cambio de estado impide que se emplee el mismo nombre, o sea, decir que el cuajo es leche y que la mantequilla es cuajo. Si se cambia el estado con referencia a un nombre y forma diferente, filosóficamente se diría con referencia a un distinto principium individuationis, se ha de cambiar la denominación y no se ha de hablar de un mismo yo, de una misma conciencia. La única realidad real es la que se refiere a un nexo causal y a una herencia personal. La gama que en un dado ser es la vida del mismo, en el curso de la vida ha asumido cierta calidad, cierto hábitus que se conservará y se remanifestará en la combustión siguiente. De aquí la noción de los llamados sankara, que corresponden a las direcciones que se han estabilizado en el deseo y que constituyen uno de los 5 troncos de la personalidad, mientras que para referirse al determinismo general, a través del cual la fuerza fundamental agrega precisamente ese dado grupo de dhamma, de elementos en su manifestarse, se usa, en especial en textos budistas posteriores, el término upanishádico de karma, en Pali kama, de modo que se habla de kama como matriz de los seres, kama yoni, y se formula el principio: según el operar del ser surge un nuevo ser. Lo que uno hace, lo hace reser. Llegado a ser, lo tocan los contactos, o sea, se inicia el nuevo proceso de combustión. Herederos de las acciones son pues los seres, solo que por vía de una formulación de este género no se puede suponer sin más la continuidad de un sustrato individual, de un yo, sino que hemos de remitirnos una vez más a la imagen de una llama que pasa de una rama a la otra, de suerte que solo hay que añadir a lo anterior la particular calidad que asuma el fuego que de una combustión se transmite a otra. He aquí por qué en los textos no se da respuesta a la pregunta de si el propio individuo resiente los efectos de una existencia precedente o si los resiente otro individuo. Como única respuesta se nos remite a la génesis condicionada, es decir, al proceso que en general conduce hasta la conciencia samsárica. A la pregunta, ¿es el mismo nombre y forma el que resurge en una nueva existencia? La respuesta es: no es el mismo nombre y forma el que renace en la existencia siguiente, pero con este nombre y forma se realizan acciones buenas o malas, a través de las cuales surge otro nombre y forma en una existencia siguiente. Y se concluye:
Los efectos surgen en una serie en la que tanto la identidad absoluta como la diferencia absoluta quedan excluidas, por lo que no se puede decir que estén creados por el mismo ser ni por algo que sea diferente. Valdría hacer la comparación con la imagen de una canica que recibe la fuerza y la dirección de otra canica a la que golpea y que naturalmente es diferente de esta. Si el mundo orgánico no nos presentara una analogía a través del fenómeno de la generación y de la herencia biológica, en el nuevo animal, que es distinto de su padre, tiene continuidad la vida de éste y a menudo hasta sus tendencias, instintos y aun taras. Con todo, en este caso no hay que pensar tanto en una continuidad lineal de existencias individuales, cuanto en numerosas apariciones de un único tronco de afán, que en el proceso de combustión es cada vida particular, cada individuo, el deseo que sustancia esa vida, ese individuo a la par que lo trasciende para luego regresar al estado de latencia, pasando a encenderse en otra parte, donde se afianzará según la dirección que en aquella vida se había dado a sí misma. Con tal doctrina, la indefinición propia del concepto upanishádico, que oscila entre la verdad relativa a una conciencia átmica y la relativa a una conciencia samsárica, queda superada y en tal sentido se confirma un punto de vista rigurosamente realista, exento de idealismos y de atenuaciones. El resultado no es desde luego una perspectiva consoladora. Buda, por así decir, ha acelerado los ritmos y ha expuesto lo que corresponde a la forma límite de una caída o de una involución, precisamente porque sólo así se puede provocar una reacción total y se puede entender la necesidad de la ascesis postulada por la vida del despertar. No estará de más añadir esta consideración. Ya se ha señalado que las dos primeras verdades de los Ariya, en especial con referencia a la doctrina de la sed del fuego, pueden no resultar directamente evidentes al hombre moderno. Este puede comprenderlas plenamente solo en momentos críticos especiales, porque la vida que de ordinario lleva es como exterior a sí misma, semisonámbula, movida entre reflejos psicológicos e imágenes que le ocultan la sustancia más profunda y más temible de la existencia. Solo en dadas circunstancias se rasga el velo de una ilusión, en el fondo algo providencial. Por ejemplo, en todos los momentos un peligro súbito, cuando se nos ataca o cuando se hunde el suelo porque se abre una brecha en el hielo, o al tocar por descuido un tizón o un objeto electrizado, se manifiesta una reacción instantánea, la cual no procede ni de la voluntad, ni de la conciencia, ni del yo, pues éste llega solo después, una vez realizado el ademán, puesto que en ese momento fue descabalgado por algo más profundo, más rápido y más absoluto. En el hambre, en el pánico, en el deseo sensual, en el espasmo, en el terror, se manifiesta de nuevo la misma fuerza y quien sabe captarla directamente en esos momentos, se crea la facultad de percibirla gradualmente, incluso como el sustrato invisible de toda la vida de vigilia. Las raíces subterráneas de las inclinaciones, de la fe, de los atavismos, de las convicciones invencibles e irracionales, de los instintos, los hábitos, el carácter, de todo lo que llega como animalidad, como raza biológica, toda la voluntad del cuerpo, todo esto se reduce al mismo principio. Frente a este, la voluntad del yo tiene a menudo una libertad semejante a la de un perro amarrado con una cadena bastante larga, de la que no se percata sino hasta que llega a un cierto límite. Si se pasa ese límite, la fuerza profunda no tarda en despertar para descabalgar al yo o para embromarlo, haciéndole creer que es él quien quiere, cuando en realidad es ella la que quiere. La fuerza salvaje de la imagen y de la sugestión
lleva al mismo punto. Según la misma ley del esfuerzo convertido, se vuelve tanto más fuerte cuanto más se quiere en su contra, como en el sueño, que huye cuanto más se quiere dormir, o como en la sugestión de caer al caminar junto a un abismo, que lleva de fijo a que la mayoría caiga si se quiere en su contra. Tal fuerza que se confunde pues con la de las potencias emotivas e irracionales, se identifica por grados con la fuerza misma que gobierna las funciones profundas de la vida física, sobre las que poco puede la voluntad, el pensamiento, el yo, que le son externos y semejantes a parásitos que viven de ella, extrayendo las linfas esenciales, incluso sin poder descender dentro hasta el tronco profundo. Es preciso pues llegar a preguntarse qué cosa de mi cuerpo puedo justificar con mi voluntad. Si yo quiero mi respiración o el fuego de las mezclas en que arde el alimento o mi forma, mi carne, el que yo sea este hombre determinado así y no de otra manera. Y quien esto se interrogue, no podría quizá ir más allá y preguntarse si esta misma voluntad mía, esta conciencia mía, mi mismo yo los quiero o simplemente están ahí. Veremos que la doctrina del despertar acaba planteando problemas de este cariz, y quien es lo bastante fuerte para ir más allá de la ilusión, no puede sino llegar a esta desconcertante constatación. Tú no eres vida en ti, tú no existes. Mío no puedes decirlo en modo alguno. La vida no la posees, es ella la que te posee. Tú la sufres y es una quimera que este fantasma de yo pueda sustituir inmortal al deshacerse del cuerpo, cuando todo te dice que le es esencial y tiene un malestar, un trauma, un accidente cualquiera, una influencia precisa sobre todas sus facultades, por espirituales y superiores que sean. Hay quien en momentos determinados tiene la posibilidad de desprenderse de sí, de descender más allá del umbral, siempre más abajo, hacia las oscuras profundidades de la fuerza que gobierna su cuerpo, y donde esta fuerza pierde nombre e individuación. Y entonces se tiene la sensación de esa fuerza que se extiende a retomar el yo y el no yo, extendiéndose a toda la naturaleza, posesionándose del tiempo, transportando miriadas de seres como si estuvieran ebrios o alucinados, reafirmándose en miles de formas, irresistible, salvaje, inexhausta, carente de apoyo, de límite, encendida por una eterna insuficiencia y privación. Quien llega a esta percepción temible, semejante a una vorágine que se formara de repente, capta el misterio del samsara, comprende y vive a plenitud el sentido de la doctrina budista del anatta referida al hombre, o sea, la doctrina que niega la existencia del yo. El paso de la conciencia puramente individual a la samsárica, que retoma indefinidas posibilidades, existencia desde el inframundo a las celestiales, tal es el punto de apoyo, al fin y al cabo, de toda la doctrina del despertar. No se trata aquí de una filosofía, antes bien de una experiencia que, por cuanto corresponde a la realidad, no es patrimonio solo del budismo. Rastros y ecos de la misma se hallan incluso en otras tradiciones en Oriente y en Occidente, aquí sobre todo como saber secreto y experiencia iniciática. La teoría del dolor universal de la vida como sufrimiento no es más que algo del todo exterior, algo profano y exotérico, como ya se ha dicho, que solo adoptan formas de manifestaciones populares. Desde el punto de vista de la mentalidad occidental se aceptan dos formas o grados de existencia y de conciencia samsárica, una que es de verdad samsárica y la otra que se limita al espacio y tiempo de una única existencia individual. La conciencia que priva en el occidente moderno es esta segunda,
pero no deja de constituir solo una parte, la sección de una conciencia o de una existencia samsárica que atraviesa los tiempos. No solo eso, sino que, como ya se ha señalado, puede comprender estados libres de la misma ley temporal que conocemos. En el antiguo mundo oriental subsistía aún en buena medida esta más vasta conciencia samsárica, y la vía ascético-iniciática como primera fase o premisa consistía en el paso de la conciencia común ligada a una única vida y definida por la ilusión del yo individual a la conciencia verdaderamente samsárica, a la que le corresponde también la noción de santana, del yo como flujo, corriente o serie indefinida de estados no sustanciales determinados por la dukkha. Solo después de esto se ofrece la posibilidad del paso a lo verdaderamente incondicionado y extrasamsárico. Pero, como enseguida veremos al hablar de las vocaciones, en Occidente es rarísimo que no se tome por celeste y divino lo que corresponde únicamente a estados superiores de una existencia que nunca deja de ser samsárica.